Hermanos míos, estamos conociendo a Jesús el Cristo a través del Evangelio de Mateo y esta mañana llegamos al capítulo 5 y específicamente a el Maestro y sus enseñanzas. Ya que estamos conociendo a Jesús el Cristo, esta vez Mateo nos da una cara, no digamos diferente, sino un aspecto más con respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo nos adentra en un discurso de parte de Jesús para sus discípulos. Ese discurso inicia en Mateo 5 y termina en Mateo 7. No podemos leerlo todo y exponerlo todo, pues sí podemos, pero estamos acostumbrados a dosis tan pequeñas de la palabra de Dios o dosis tan pequeñas de lectura y de comprensión y de meditación, que si nos ponemos a leerlas probablemente nos durmamos. Me explico, estamos en medio de un mundo que ve mucho video, puede pasar horas viendo videos, pero no puede pasar ni 5 minutos leyendo. Así que si nos ponemos a leer todo el discurso de lo que se llama el Sermón del Monte, probablemente estemos agotados y perdamos la idea de lo que se trata el sermón. Es más, tal vez algunos ya escuchándome decir eso ya están perdidos, porque sienten muchas palabras dentro del discurso. Así que tenemos que limitarnos a porciones más pequeñas. Y lo más pequeño que podemos ver hoy es Mateo 5, 1 al 12, para escuchar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo hablando, para escuchar a nuestro Maestro hablando. Nosotros hemos observado a Cristo glorioso, Cristo embestido de dominio, de poder y de autoridad. Le hemos visto limitar la obra de Satanás. Le hemos visto dominar la voluntad humana. Le hemos visto proclamar el evangelio del reino, por lo menos en su forma más básica, que es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Por lo menos en su forma más básica. Así que tenemos al Rey, ya lo tenemos, al Mesías, a Cristo. Mateo 1 al 4 nos entregan a el Rey, el prometido, el Mesías. Hemos visto sobre el dominio que tiene este Mesías, sobre el diablo, sobre los hombres, desde el cielo hasta la tierra. Pero nos hace falta escuchar un poco como los estatutos del Evangelio del Reino, los principios del Evangelio del Reino. Me explico, si tienes un rey y si tienes un pueblo, hace falta la ley que gobierna ese pueblo, los mandamientos que gobiernan a ese pueblo, para que ese pueblo sepa cómo debe comportarse a la luz de lo que ha enseñado su rey. ¿Cuáles son los estatutos que gobiernan a este pueblo? Y eso es lo que encontramos en Mateo 5, 1 al 12 y más, hasta el 7, pero por lo menos hoy Mateo 5, 1 al 12. Lo primero que vemos cuando consideramos estas enseñanzas o la profundidad del Evangelio del Reino o los estatutos del Evangelio del Reino, lo primero que consideramos es en Mateo 5:1 es de quién vienen esos estatutos y para quién son esos estatutos. Dice así: cuando Jesús vio a las multitudes, ya es famoso, ya la gente lo conoce, ya lo están siguiendo. Él ha reprendido al diablo, Él ha sometido la voluntad de los hombres que le siguen y ha sanado enfermos, ¿se acuerdan? Ha sanado enfermos, ha podido bendecir a un montón de gente que sufría. Así que es mucha gente la que le sigue. Cuando Jesús ve las multitudes, dice Mateo, sube al monte, parecido a Moisés, cuando tuvo que ir al monte a hablar con Dios, ¿se acuerdan? Y luego bajar con las tablas de la ley para dárselas al pueblo de Dios. Jesús también sube al monte, pero lo que hace ahora es sentarse. Una vez que está sentado, dice el verso 1, sus multitudes, sus discípulos se acercan a Él y Él abre su boca para enseñarles. Sube al monte, se sienta, los discípulos se acercan a Él y Él abre la boca para enseñarles. Ahí tenemos una serie de elementos necesarios. Vemos a Jesús como el maestro. Vemos a Jesús
como aquel que está abriendo su boca para enseñar, y vemos a un grupo de gente delante de él que la Biblia llama discípulos. Por lo tanto, tenemos que definir qué es un discípulo. Escuche, hermano mío, lo que dice sobre ser un discípulo. Ser un discípulo no es lo mismo que ser un estudiante en el sentido moderno. El estudiante hoy, por ejemplo, va al colegio o va a la universidad y no necesariamente tiene que cambiar su vida por lo que está haciendo. Simplemente tiene que aprender la dinámica académica y sacar buenas notas. Él puede llegar a tener un título universitario, pero eso no tiene por qué afectar su personalidad o sus dinámicas privadas. Simplemente ahora tiene un oficio, ahora tiene una profesión, ha sido formado para eso. Y peor aún si hablamos de colegio, por ejemplo, simplemente ahora tiene un título, pero eso no lo ha preparado en sí para ejercer ninguna labor determinada en este entorno. Tal vez le ha dado las bases. Sin embargo, escuche lo que era un discípulo en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, un discípulo imitaba activamente toda la vida, como también la enseñanza de su maestro. Un discípulo en el mundo antiguo no era cualquier cosa, era un aprendiz deliberado de lo que hacía su maestro. Era un aprendiz que estaba plenamente formándose en llegar a ser una copia total de su maestro. Sin duda alguna, ante semejante realidad, era necesario que Jesús se detuviera y les enseñara. Ellos iban a seguirlo a él. Ellos entendían que debían ser una copia al carbón de su maestro, que debían seguir todo lo que su maestro decía, que sus vidas no debían volver a ser iguales nunca más. Era sumamente urgente que Jesús se detuviera y les diera unas enseñanzas, les enseñara. La expresión que sale de sus labios, Él va a enseñarles. Y dice Mateo, desde su propia boca les va a enseñar. Eso es glorioso, eso es grande, eso es una provisión inmensa de cómo los discípulos de Cristo somos enseñados desde la misma boca de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En esta semana estaba yo hablando con unos mormones y ellos me decían que Joseph Smith, él es el profeta, que a él tenemos que escuchar. Y les digo yo, ¿para qué lo quiero? Si yo tengo a Cristo, si yo tengo al Padre hablándome por medio del Hijo, dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Para qué yo quiero a Joseph Smith? ¿Cómo puede saber que lo que Joseph Smith ha dicho es verdad? Y así consecutivamente. Pero al que tienes aquí, dice Mateo 5, 1 y 2, al que tienes aquí es a Jesús mismo, el Hijo de Dios, el que dominó a Satanás, el que domina nuestras voluntades, el que libera y revierte los efectos de la caída del hombre en pecado. Aquí tienes al Señor de señores, al Rey de reyes, al Hijo de Dios con poder, a punto de abrir su boca para decir algo. Creo que es el momento más cumbre, que si lo tuviéramos al frente estuviéramos todos atentos, ¿no? ¿Qué va a decir Jesús? ¿Qué va a decir Cristo? ¿Qué palabras van a salir de su boca? La primera palabra que sale de su boca está en Mateo 5:3, dice, bienaventurados. Así que lo primero que tienes es al maestro hablando a sus discípulos. El escenario perfectamente descrito. Lo segundo que tienes, y este es el segundo punto del sermón ya, el segundo punto que tienes es lo que sale de su boca, las verdades mismas del Evangelio. Hermanos, si el Evangelio significa buenas noticias, ¿cómo crees tú que debió iniciar el discurso primero de Jesús? Si significa buenas nuevas de gran gozo, entonces ¿cuál debió ser su primer palabra? Ninguna mejor que esa. Bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, feliz, alegre, bendecido aquel que, lo que sea que va a decir.
Pero la primera palabra que sale de su boca aquí es bienaventurados. Hermanos, en esta vida solo hay 3 tipos de personas. Escuche bien y a ver dónde podemos encontrarnos nosotros a nosotros mismos. Unos de ellos son los bienaventurados, los dichosos, los felices. Feliz aquel. Uno de ellos son los bienaventurados. Estos son los que conocen el Evangelio, los que por la gracia de Dios han sido salvos, los que pueden ver su vida ahora a través de los lentes de la verdad de la palabra de Dios. Eso es un tipo de personas que está en este mundo. Las otras 2 son diferentes, pero son lo mismo. Unos son los engañados. Esos creen que son dichosos. Ellos creen que son felices. Ellos creen que son bienaventurados. Pero su bienaventuranza no viene de la boca del Señor y Salvador Jesús. Su bienaventuranza o su dicha viene de lo que ellos piensan que es una razón suficiente para ser felices. ¿Me explico? Como si tuviera yo parqueado ahí un Toyota Hilux. ¿Cómo es que le dicen? Un bellaco. Dicen los hombres. Yo conocí a un señor que me dijo, voy a comprarme un bellaco. Y le digo yo, ¿y qué cosa es eso? Me dice un Toyota Hilux, doble cabina, y me lo describió. Y yo dije, wow, sí que estoy desactualizado. Yo no sabía que se llaman bellacos. Un carro de esos. Pues para ese hombre eso era, por lo que yo pude ver, la razón de su felicidad, su bienaventuranza, tener ahí parqueado un carro de tal tipo. Bueno, estos son, si eso es todo lo que él tiene en su alma, en su corazón, estos son los engañados, hermanos. Estos son los que creen que son bienaventurados, creen que son felices porque les ha ido bien en los negocios, o porque lograron estudiar la carrera que querían, o porque ahora la gente se refiere a él o a ella como el doctor, la doctora, el licenciado, ¿me explico? O la doña o el don, y han ganado respeto en su lugar de trabajo o en su lugar donde viven, en su comunidad. Estos son los engañados. Los engañados. Las personas que piensan que, vea, yo entregué toda mi vida para ver a mis hijos salir adelante y lo han logrado. Venga y le enseño la pared de la fama. Aquí tenemos al ingeniero tal, a la maestra tal, al doctor tal. Y eso fue la razón por la cual vivieron. Esa fue toda su vida. Esos son los engañados, hermanos. Si eso es todo, recuerda bien, si eso es todo lo que tú tienes en tu vida, estás engañado. Y si eso es el todo. Y luego están los miserables. Los miserables son los que reconocen su miseria. Los que se dan cuenta que no son bienaventurados. Sí hay de esos también, hermanos. Hay personas que saben que están mal, saben que están hundidos, saben que son miserables, pero no encuentran en ninguna parte su felicidad. Solo saben que están en quiebra, pero no tienen más nada de qué echar mano. Y las palabras que salen de la boca de Jesús son estas: bienaventurados, dichosos, benditos aquellos. Yo digo las mejores palabras que pudieron salir de sus labios. Nos da nuestro Señor y Salvador Jesús un desarrollo de aquellas cosas, de aquellas características, de aquellos parámetros por los cuales alguien puede llamarse bienaventurado. Y le muestra así a sus discípulos cuál es el nivel que ellos tienen que buscar, a qué tienen que apuntar con sus vidas para poder disfrutar de la dicha, de la bendición, de la bienaventuranza del Evangelio. Las bienaventuranzas están relacionadas con la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, el de limpio corazón, el que procura la paz y el que es perseguido por causa de la justicia. Dice Jesús, en esto radica ser un bendecido.
Me supongo yo, si yo lo leo y digo los que lloran, y entonces como yo he llorado, supongo que puedo pensar, soy bienaventurado. Por eso es necesario profundizar en el sentido del texto para determinar a qué se refieren estas enseñanzas del maestro. Vamos con la primera de ellas y ahora estamos en el tercer punto ya, el desglose de las bienaventuranzas o el desglose de las enseñanzas para los discípulos. Primeramente, pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Véanlo ahí en Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué, hermanos? Pues de ellos es el reino de los cielos. Ok, vamos por parte. Primeramente, pobre en espíritu. Significa literalmente el que no se cree superior. El que no se cree superior. Pero su sentido es más profundo. La palabra que se utiliza para pobre es andrajoso. Bienaventurado el andrajoso espiritual. No necesariamente andrajoso económico. ¿Me explico? Porque Jesús no dijo bienaventurado el pobre materialmente. Eso no fue lo que dijo. Dijo bienaventurado el pobre de espíritu. Con E minúscula, el sentido del alma del ser humano, mi espíritu, en esencia lo que yo soy, la forma de ser mía. Bienaventurado el que es un andrajoso en esencia espiritual, no externamente necesariamente, no materialmente, sino espiritualmente pobre, espiritualmente andrajoso. Es decir, la persona que se considera inválido a sí mismo espiritualmente. La persona que se considera que no tiene nada de él y nada por él que realmente valga la pena. Decía Martín Lutero, porque tomaron el apellido de él, Lutero, para formar un grupo religioso, los luteranos. Y decía Martín Lutero, hermanos, ¿para qué agarran mi apellido? ¿Por qué se identifican con mi apellido? Llámense cristianos, decía él, que es las enseñanzas que seguimos, las de Cristo. Por favor, quiten mi apellido de ahí. Y dijo él, ¿qué tiene que ver un saco de polvo y de ceniza en medio del evangelio? ¿De quién estaba hablando cuando habló de un saco de polvo, de un saco de ceniza? De él mismo, de uno de los reformadores más capaces y más intelectuales que haya visto la fe cristiana. O lo mismo podría decirse de Juan Calvino. Dice Juan Calvino, solo he querido que el nombre de Dios sea engrandecido. No ha buscado su propia gloria, no ha buscado su propio engrandecimiento. Frases como, si ves algo bueno en mí, es Cristo. Y si ves algo malo en mí, ese soy yo. No se adjudican nada a la gloria propia, nada a sí mismos, nada a sus propias capacidades. Tienen una mentalidad clara de que han de ser pobres en espíritu. Y hablando de salvación, tengo por lo menos, calculo yo, 1 hora y media invertida en conversaciones con un caballero que no sé quién es, me encontró por ahí en las redes y siempre está discutiendo conmigo que él es salvo porque él decidió aceptar a Cristo. ¿Qué tiene que ver eso con la pobreza de espíritu de la cual habla Mateo aquí? Dios mismo, Jesús mismo dice, bienaventurado el pobre, el que no dice yo acepté a Cristo, sino que entiende que Cristo me aceptó a mí y tuvo de mí misericordia, estando yo muerto en delitos y pecados. Esa es la pobreza de la que está hablando Cristo aquí. No es la pobreza material, es la pobreza de espíritu. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:9. Somos tratados, escucha a Pablo hablar en 2 Corintios 6:9. Somos tratados como desconocidos,
pero bien conocidos. ¿Para quién? Para Dios y para la iglesia. Para Dios y para la iglesia somos bien conocidos, pero para el mundo somos unos desconocidos, como moribundos, dice. Somos tratados como moribundos, como gente que está muriendo, pero realmente estamos vivos, dice, porque tenemos el Espíritu de Dios y porque hemos sido salvos, pero somos tratados como moribundos. Yo creo que hoy diríamos muertos de hambre en lugar de moribundos. Pablo sigue diciendo, somos como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres. Somos tratados como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Esa es la visión de la que Cristo está hablando. Bienaventurado el hombre que encuentra toda su riqueza solamente en Cristo. Encuentra toda su riqueza, todo su bien, el bien de su alma, solo en que el nombre de Dios sea glorificado, no el de él, no el propio, sino el nombre del Señor que sea glorificado. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ese es un bendito, ese es un dichoso, ese es feliz. Él es feliz. Ha encontrado el lugar por medio del cual él puede estar tranquilo, entendiendo que lo tiene todo, aunque en el mundo no tenga nada o sea tratado como alguien que no tiene nada. No estaría preocupado por eso. Él ha encontrado aquello que le hace bien para su alma. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí vemos la pobreza de espíritu. No se jacta él de lo que él ha hecho por sí mismo, sino que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, dice Pablo, he trabajado mucho más que todos ellos. Escuche de nuevo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo estaba muy claro en que él y su espíritu no podían enriquecerse con algo que no les pertenecía. Todo ha sido solamente la gracia de Dios en mí. Hermano, y esto no tiene solo que ver con ser pastor o con la iglesia. Esto tiene que ver con el carro que usted maneja. Tiene que ver con la casa donde usted habita. Esto tiene que ver con el pueblo del que usted es. Esto tiene que ver con la iglesia de la que usted es miembro. Esto tiene que ver con todo. Debemos recordar continuamente a nuestra alma el Evangelio. Y el Evangelio dice, bienaventurados los pobres de espíritu. El Evangelio dice que no me jacte yo de lo que no es mío. Esto tiene que ver con tu fuerza, joven. Allá veo una bandada de jóvenes. Aquí hay otros jóvenes. Allá hay otro joven. Y por aquí hay un joven y por allá otro joven. Ya los que pasamos de 30, ya uno dice, sí, eso de la fuerza, como que no. Ya uno está haciendo algo y le duele la cintura, ya uno está hecho leña. Pero cuando yo tenía 20 años, le digo a mi esposa un día, amor, yo no sabía lo que era un dolor de cabeza. Yo no sabía lo que era un dolor aquí. Yo no conocía eso. Era joven. La Biblia dice que el joven se jacta en su fuerza. El joven ha de recordar que la fuerza que tiene es una provisión de Dios. Y es una provisión de Dios para algo, jóvenes, amigos, hermanos míos en la fe. La juventud es una provisión de Dios para algo. No esperes ya no tener esa fuerza para entonces pensar en vivir para la gloria de Dios. Debemos aprender a glorificar el nombre de Dios hoy, entendiendo que la fuerza ni eso es mío. La salud, yo nunca me enfermo, yo no sé lo que es un hospital. Bueno, pues gloria a Dios. Eso no depende de ti. Eso no está en ti, eso no está en mí. Esa es gracia del Señor. Gracia común, y en cuanto al Evangelio y su comprensión, una gracia especial, una gracia salvífica. Pero todo ha sido obra del Señor, absolutamente todo. Esto nos ayudará en toda nuestra vida, ante todas nuestras aflicciones, y nos guiará a aprender a darle gloria a Dios y a reconocer la bienaventuranza que está vinculada con el pobre
de espíritu. Recuerda esto, hermano, ser pobre de espíritu no es un llamado a un estilo de vida austero por sí mismo. ¿Qué significa austero? Que yo, como me considero pobre en espíritu, me visto como pobre, como pobremente, soy casi como un monje del Tíbet. No, no es eso de lo que está hablando, sino de un reconocimiento profundo, transformador de nuestra realidad limitada en un mundo caído y nuestra necesidad de la gracia del Señor todo el tiempo. ¿Han visto esa gente que se pone una ropa de color rojo o color café, se rapan la cabeza y dependen solo de lo que los demás le quieran dar y se ven así? Buenas, dicen. ¿Cómo le va? No tienen fuerza casi seguro ni para hablar. Cuando hablan dicen las cosas así lentamente y todo el mundo oyendo dice, hay que oír a esos sabios. Ellos han tomado el voto de la pobreza. Son pobres de espíritu. ¿No será que son orgullosos de su pobreza en apariencia? Es decir, no tiene nada que ver la pobreza de espíritu con eso, sino una comprensión profunda de que no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Una comprensión profunda y transformadora. No yo, sino Él en mí. Él es el que ha provisto todo. Él es el que me ha dado todo. Glorificado sea el nombre de Él y no el mío. De esa pobreza de espíritu estaba hablando Cristo. Y como sé que esto nos va a llevar mucho tiempo, dice el Señor, de ellos es el reino de los cielos. Les pertenece a los que entienden esto profundamente. Y esos son los dichosos y los benditos. Luego dice el texto, bienaventurados los que lloran. Inicié con ese porque supongo que les iba a llamar mucho la atención. Los que lloran. Como yo he llorado, entonces soy salvo. No, tenemos que entender el llanto, la tristeza. La palabra significa llanto, tristeza, luto. Tenemos que entenderlo desde la perspectiva bíblica. Hay que dejar que la Biblia nos explique por qué se supone que llora un bienaventurado. ¿Qué dice 2 Corintios 12:21? 2 Corintios 12:21. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes, dice Pablo. Y mira lo que él teme que va a tener que hacer. 2 Corintios 12:21. Y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido. No se arrepienten de la impureza, no se arrepienten de la inmoralidad, no se arrepienten de la sensualidad que han practicado. Es de esos que lloran, de los que está hablando Jesús. Bienaventurados los que lloran, lloran por causa del pecado en mí, del pecado en otro, del pecado en la iglesia, del pecado en el mundo en que vivimos. Y recuerde que la palabra llorar no admite solo el significado de lágrimas, sino también de luto. Bienaventurados los que están de luto. Bienaventurados los que se entristecen. ¿Por causa de qué? Dice Pablo. Por causa del pecado. 2 Corintios 7:10 dice lo siguiente: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, el llanto que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Bienaventurado el que está triste por su pecado, el que está triste por su maldad. Y la tristeza, el llanto que es de Dios, no se queda solo ahí. Conduce ¿a dónde? Al arrepentimiento. Hay personas que creen que son salvas porque ellos lloran por su pecado. Sí, pero no se arrepienten. Si no te conduce al arrepentimiento, no es el llanto que viene de Dios. Es simplemente la culpa por el pecado. Es simplemente el llanto como producto de que me sorprendieron pecando. Pero no es el llanto que viene de Dios. El llanto por el cual somos llamados bienaventurados es el que me conduce a un cambio de mentalidad.
Es el que me conduce a decir, yo no puedo seguir siendo así. Señor, dame la fuerza. Señor, guíame. Hermanos, oren por mí. Estoy en un proceso de cambio de eso. De hecho, vamos a empezar a estudiar con los varones sobre eso esta semana que viene. Estoy en un proceso de cambio. Eso es conducirse al arrepentimiento. Y solo lo tiene aquel que llora. Solo lo tiene aquel que se entristece de parte de Dios. Y por eso dice Jesús, bienaventurado la persona, bendita la persona, dichosa la persona, feliz la persona que experimente esto, que tenga ese llanto. Dice 2 Corintios 7:11, porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes. Y Pablo le llama a ese llanto, en 2 Corintios 7:11 le llama tristeza piadosa. Dice, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo ustedes han sido encontrados inocentes del asunto. Es decir, la iglesia de Corinto estaba arrepentida. Había sentido tristeza, duelo, luto por causa del pecado, en ellos y en otros. Y esa tristeza los había llevado al arrepentimiento. Ese arrepentimiento vino de Dios y los hace ser herederos ahora de la condición de bienaventurados. ¿Y qué dice, hermano mío, de los que lloran? ¿Qué dice? Ellos serán consolados. Ellos recibirán el consuelo, la fuerza que buscan, el anhelo del cambio y una eternidad sin pecado. Ellos serán consolados. Luego sigue diciendo el texto, bienaventurados, verso 5, bienaventurados los humildes. La tercera característica parece ser un fruto de ver mi pecado, de sentir el dolor por él y de darme cuenta que no hay nada bueno en mí, sino solamente en Cristo. Y esto nos lleva a una condición de humildad. Esta característica habla de un proceder gentil, apacible, como es descrito Cristo. Oigan a Cristo hablar en Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan el salmo que leímos ahorita? No te irrites, dice, cuando ves a los malos. No permitas que te llenes de ira, porque solo vas a pecar. No vas a hacer nada que glorifique el nombre del Señor. Las dos características anteriores, la pobreza de espíritu y el llanto por causa del pecado, parecen producir la humildad necesaria. Me doy cuenta de que no hay nada en mí sino solamente por la gracia de Dios. Y me doy cuenta que soy un pecador necesitado del auxilio del Señor. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual no ser humilde. Dice Cristo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra humildad tiene que ver con doblegarse así. Pero es el alma, es el espíritu, es la esencia misma de la persona la que tiene que doblegarse en humildad. Primeramente delante de Dios y luego delante de todos los hombres que nos rodean. Primera de Pedro 3:3-4 dice que el adorno de ustedes no sea el externo, y describe un adorno externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible, y ahora va a describir lo que es la humildad, de un espíritu tierno y sereno. Esa es la humildad bíblica, un espíritu tierno y sereno. Supongo que algunos de ustedes dicen, pastor, ¿y quién alcanza eso? ¿Quién logra esa meta? De tener siempre un espíritu tierno y sereno, ¿verdad? Dice el hermano David, yo quiero ser como el hermano Edgar. Él siempre está tranquilo. Y yo digo, hermano, tú no me conoces. No has andado conmigo todos los días. Tú no eres mi vecino. Pero más que eso, ¿saben qué digo? Yo
debo seguir creciendo para que el hermano, lo que él anhela, sea cierto. Para lo que el hermano anhela de que soy apacible, que realmente sea apacible. Debo seguir creciendo. Debo ver estas descripciones como una meta de mi avance en la fe. Necesito crecer en humildad. Necesito hacerme viejo, no solo de canas, sino también en ternura y en serenidad. Y no solo de apariencia, sino en verdad. Porque de nuevo hay personas que uno habla con ellas y dicen, sí, hermano, así es. Y usted dice, ay, qué hermano más sereno. Y luego lo ves explotar por alguna circunstancia cuando lo conoce mejor. Entonces nos damos cuenta de que como que era una apariencia. El verdadero creyente se da cuenta de que lucha. Y esto es lo que él busca. Y ora a Dios por eso. Y busca eso. Esta humildad. Por eso Jesús nos da las bienaventuranzas. Son como metas a lograr, como anhelos de mi alma. Me explico, el perfil de la senda por donde yo debo andar. Esas bienaventuranzas son esas. Necesito escribir en algo. Debo trabajar mi espíritu tierno y sereno. Necesito a alguien que esté a mi lado y me reprenda cuando yo no estoy siendo tierno y sereno, porque esa es la descripción misma de la humildad. La humildad es el fruto de alguien que confía en Dios. Solo alguien que confía en el control soberano será humilde y no tomará la pelea o la lucha en sus propias manos, sino que descansará en que Dios tiene el control de todo. Lo vimos en el Salmo. Dice el Salmo que nos quedemos quietos, que dejemos a Dios trabajar, que Él va a castigar a sus enemigos un día. Yo debo confiar en el Señor, descansar en su voluntad, no hacer la guerra por mi propia mano ni por mi propia fuerza. La siguiente característica de un bienaventurado aparece en Mateo 5, verso 6. Bueno, y dice que los humildes, ¿qué heredarán? La tierra. Tendrán aquello que los que se creen grandes poseían. Bienaventurados, dice el verso 6, los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esta es una referencia al tipo de rectitud que Dios demanda. Bienaventurados los que quieren ser como Dios dice que debo ser. Bienaventurados. Ellos tienen hambre de ser como Dios dice que debe ser. Ellos tienen sed de ser como Dios dice que debemos ser. Llevar el tipo de vida recta que Dios requiere de nosotros. Escuchen lo que dice Filipenses 1:10. A fin, dice Pablo en Filipenses, yo les escribo para que escojan lo mejor. A fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Escucha esto, hermano. Llenos de fruto de justicia, llenos de fruto de lo que es recto. Allá en la finca, en la parcela, en el pedazo de tierra que por la gracia de Dios tengo, viene un vecino y siembra un árbol, y otro árbol, y otro árbol. Y le digo yo, ¿eso para qué es? Me dice, para poste. En lugar de poste voy a sembrar el árbol. Y dime para qué lado está creciendo el árbol. Lleva el alambre para adentro de lo mío. Para adentro de la tierra lleva el alambre. Ya lo lleva como así para adentro. El palo se va haciendo grueso conforme pasa el tiempo. Y el alambre está cada vez más adentro, más adentro, más adentro. Una forma muy sutil de robar propiedad a otro, ¿verdad? ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Qué es lo recto, hermanos? Lo recto es no hacer eso. Lo recto es no sembrar un árbol que se haga gordo y le robe la propiedad al otro. Lo recto, lo justo, a eso se refiere con hambre y sed de justicia. Ser rectos, hacer aquello que es recto, que glorifica el nombre de Dios. Nosotros hemos de procurar esa rectitud, buscarla en todos nuestros caminos. ¿Pero qué es lo recto? ¿Pero qué es lo recto?
Siempre tendremos propuestas de hacer cosas que no son rectas. Y debemos preguntarnos, ¿qué es lo recto? ¿Qué es lo recto? Debemos pensar en eso. Debemos pensar en eso. En las propiedades, en lo que tenemos, en lo que hacemos. ¿Qué es lo que glorifica al Señor? Escucha esto. Llenos de fruto de justicia. Y dice que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por medio de la obra de Él, por medio de la fuerza que me da Él, por medio de la confianza en Él, yo hago lo que es recto, haremos lo que es recto, aunque salgamos perdiendo. Pero haremos aquello que glorifica el nombre del Señor. Voy a contarles un chiste. Una vez cuando era joven me metí a vender tamarindo. Tamarindo, la pelota. Pero yo lo ofrecí por kilos. Y me puse a hacer 1 kilo de tamarindo. Llevaba 4 pelotas así y tenía todas las cáscaras metidas aquí. Y digo yo, debe ser como 2 kilos tal vez ya, unas 4 pelotas de tamarindo. Me fui corriendo a un lugar, una señora lo pesó. No pesaba el kilo. Pesaba 750 gramos. Y yo dije, este emprendimiento no me sirve. No puedo hacer kilos de tamarindo al día. Era dificilísimo. Así que decidí vender las 4 pelotas a una señora que yo le había ofrecido 1 kilo y me dijo que sí. Y yo pasé y le entregué las 4 pelotas y me dice, ahí está. Y me dio los 1,000 pesos y yo me fui. Cuando volví a pasar me gritó, ladrón. Y yo di la vuelta y le digo, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me dice así? Me dice, usted me dijo que me iba a dar 1 kilo de tamarindo. Y usted no me dio 1 kilo de tamarindo. Esto pesa 750 gramos. Y ella tenía romana y lo puso sobre la romana. Y me llamó. Era cierto. Me sentí un ladrón. Pero yo le dije, muy difícil hacer 1 kilo. Y me dijo, yo sé. Por eso le voy a dar más. Y le voy a dar un consejo. El tamarindo se vende por pelota, no por kilo. ¿Verdad? Claro que le di las gracias a la señora. Abandoné mi emprendimiento, pero aprendí qué es lo recto. Hermano, si usted ofreció 1 kilo, venda 1 kilo. Si usted dijo que mañana, llegue mañana. Si usted dijo que a tal hora, que sea a tal hora. Si usted dijo yo voy, vaya. Y esto por Cristo, Cristo en mí y Cristo para mí. Cuando Él dijo que me iba a perdonar, ¿me perdonó o todavía quedó pendiente? Él me perdonó. Cuando Él me dijo, eres mío, era de Él. No fue medio mío. No fue, eres mío, pero vamos a ver. Su gracia es total, es completa. Su obra es magnífica. Hermanos míos, hemos de buscar aquello que es recto, santo, justo, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que valga la pena. En esto piensen. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de lo que es recto, de lo que es justo, de lo que es santo. Bienaventuradas esas personas. ¿Por qué? ¿Qué van a tener ellos? Ellos serán saciados. Dios los llevará a moradas eternas, donde no habrá pecado, no reinará más la injusticia, nunca más. Pero recuerda, hermano, cuidado con querer que sean justos los demás y no examinar yo mi propia justicia. Se trata de mí. Bienaventurado el que tiene esa hambre, que quiere ser recto, que busca esa justicia. Además dice el texto 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos y no otros recibirán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Misericordioso es el compasivo, el que piensa en el otro, el que considera su debilidad y se apiada del otro a partir de ver su propia condición. Esta virtud cristiana encuentra su lugar en Cristo, dice la Biblia en Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho a semejanza a sus hermanos en todo,
a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel. En la parte de misericordioso, lo que quiere decir es que Él nos entiende. Él entiende nuestra situación. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo. Él vivió en este mundo. Él sufrió en este mundo. Y Él murió en este mundo. Y en este mundo también, para bendición nuestra, resucitó. Ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Hermanos míos, Él es misericordioso con nosotros. Él entiende nuestras condiciones de debilidad, de aflicción, de tormento. En Él es que nosotros podemos encontrar el socorro, la ayuda, el auxilio. Pero así como tú vas delante de Él para pedirle perdón cuando tú haces algo malo, de la misma forma he de extender yo esa misericordia a los que me ofenden, a los que me rodean, entenderlos, ponerme en sus zapatos, considerar su situación. Ser misericordioso es la versión contraria a ser un crítico, hipercrítico, cuestionador. Tal vez vengo yo aquí un poco bravo y usted dice, uy, el pastor hoy andaba raro. La misericordia, ¿cuál sería? Oremos por él, no sabemos qué está sufriendo, tal vez esté pasando algo. Bueno, no estoy bravo hoy, ¿verdad? Cansado sí, pero bravo no. Pero yo me imagino que hay días que tal vez usted puede pensar que estoy bravo, y sí, tal vez sí estoy bravo. La misericordia sería tratar de entender al hermano, orar por el hermano, invitar al hermano. Una vez les conté con mi hijo que estaba enojadísimo, me lo llevé a comer hamburguesas. Cuando tenía la hamburguesa al frente, me dice, yo sé lo que usted está haciendo. Está teniendo gracia, está siendo misericordioso. Hermano, yo no gano las pruebas todo el tiempo, pero bienaventurados los misericordiosos. Es lo que hemos de buscar, porque Cristo tuvo de mí misericordia. Luego dice el texto, bienaventurados los de limpio corazón, versículo 8, pues ellos verán a Dios. En el libro de los Salmos, dice el salmista en el Salmo 15:1, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad y obra justicia. Y aquí viene lo de limpio corazón. Y habla verdad en su corazón. Bienaventurados los de corazón limpio, o los de un corazón puro, que en esencia no tienen engaño, no tienen un doblez, son transparentes, hablan verdad los unos con los otros. Somos lo que somos, no ocultamos apariencias. Bienaventurados esas personas, dice, porque ellos verán a Dios. Esas personas que no son engañosas, diría Isaías, los que no tienden un lazo, sino que son transparentes en su proceder. Luego dice el texto, bienaventurados los que procuran la paz. Otras versiones dice los pacificadores. Los pacificadores. Este término sin duda nos hace pensar en la sed de venganza, en la búsqueda de que se me retribuya algo por haber sufrido algún mal. Si alguien me debe, se lo cobro. Pero el pacificador es diferente. Él deja eso en paz y busca que el nombre del Señor sea glorificado. Dice en el Salmo que leímos que el impío pide prestado. ¿Y qué hace? Y no paga. Entonces, ¿qué hace uno? Él me debe, o seré un pacificador. ¿Por qué dice que el impío pide prestado y no paga? ¿Para quién se lo dice? ¿Cuál es la enseñanza de un libro como el libro de los Salmos? Pertenece a la categoría de libros de sabiduría. Me dice a mí que el impío me va a pedir prestado y que no va a pagar. Y si yo he de ser pacificador, voy a tener que aprender a soltar ese mecate y que se vaya eso. Que se vaya eso. Recuerdo una vez que alguien me dijo, présteme una plata. Pero yo sabía que esa persona era mala paga. Así que yo le dije, mire, no se la voy a prestar, se la voy a regalar.
No, es un préstamo, yo se lo pago. Bueno, como quiera, pero yo se la regalo. Toma, yo se la regalo. No, pero yo se la pago la semana que viene. Eso fue hace como 8 años, ¿verdad? Hermanos míos, si yo he de ser un pacificador, voy a tener que aprender a soltar eso. Déjalo que siga su camino. Tú sigue por el que el Señor te ha marcado. Suelta eso, deja eso en paz. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz. Es lógico que todo esto tiene que ver con una comprensión de la gracia de Dios para mi vida, de cómo el Señor me ha alumbrado y ha tenido de mí misericordia, de las palabras de Cristo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Dice la gente: ahora sí estamos en paz. Cuando usted pagó o Él le pagó, entonces estamos en paz. Pero la paz del cielo es diferente. Y bienaventurado aquel que busca esa paz. Dice la Escritura: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los que procuran la paz. Pero usted es tonto, ¿cómo va a dejar que procuramos la paz? Claro que hay cosas para las cuales hay que requerir a la justicia, pero si yo puedo pasar eso por alto, pásalo, déjalo, deja que eso siga su camino y tú busca que el nombre de Dios sea glorificado. Luego, al final del texto dice: bienaventurados, en el verso 10, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, de la rectitud, de la santidad, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, eso pertenece a lo mismo, cuando los insulten, cuando los persigan, cuando digan todo género de mal contra ustedes, dice Cristo, por causa de mí. Que no sea verdad, que sea porque somos cristianos, que sea porque procuramos que el nombre de Dios sea glorificado. Muchos se van a levantar acusándonos, van a levantarse insultándonos, persiguiéndonos, dando sus juicios. Dice Cristo, pero que sea por causa de mí. De nuevo, los visitantes mormones me decían: ¿quieres hacer una oración hoy? Y le digo yo: ¿para qué? Para que le pidas a Dios que te ayude a aceptar a Joseph Smith como nuestro profeta. Y le digo yo: no. Y yo le expliqué que yo había orado, pero pidiéndole a Dios perdón por mis pecados y suplicando su gracia. Y me dijeron: bueno, no te vamos a obligar. ¿Podemos volver la otra semana? Y ¿de qué van a hablar? Del libro, de las profecías de Joseph. Le digo: no. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Y toda escritura es sola escritura, no necesito más nada. Y la Biblia dice que maldito el que le añada y maldito el que le quite. Le digo: así que yo no los puedo recibir más. Y se pusieron de pie y se fueron. Supongo que dicen: qué hombre más terco. Y yo digo: pero fue por causa de Cristo. El que me dijo a mí que no reciba nada más que a Él fue Cristo. El que me dijo a mí que solo su palabra fue Cristo. Como diría un teólogo: ¿no entiendes que el que se está defendiendo eres tú? Yo no me estoy defendiendo, solo te estoy diciendo lo que dijo otro. El que insiste en su propia opinión eres tú. Hermanos míos, que sea por la causa de Cristo que somos perseguidos, insultados, etiquetados, pero asegurémonos de que sea por Cristo. Dice el apóstol Pablo: nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Nos agotamos, dice Pablo, yo sudo trabajando con mis propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando nos persiguen, escucha lo que dice él, cuando nos persiguen, lo soportamos. Cuando dice bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, habla por ende de soportar. Bienaventurados los que soportan esto por la causa de Cristo. Estaba pensando yo, hermanos,
en una expresión bíblica tan grande: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Por Cristo. Él fue el que dijo: honroso sea en todos el matrimonio. Hónrenlo, denle un lugar de prestigio. Entonces hemos de someternos por la causa de Cristo. Y yo no estoy hablando del acto de matrimonio, a eso que llaman matrimonio, que es el acto cívico, diría yo. Estoy hablando del vínculo, de la unión de un hombre con una mujer. Honroso sea eso. Y el hecho sin mancilla es honroso. Solo porque viene a mi mente cómo hoy en día se pisotea la relación matrimonial. Cómo hoy en día nadie está dispuesto a soportar por causa de la justicia, de lo que es justo, de lo que es recto, de lo que es santo. Yo les decía: ¿ustedes creen que mi padre y mi madre llegaron a viejos así, porque salen jaja? No, o sea, hay que soportar un montón de cosas. Hay quienes soportan por esto, por aquello. Nosotros hemos de soportar por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Y el otro ha de soportarme a mí también. Por la causa de Cristo. Nosotros no somos ninguna monedita de oro. Ni nosotros ni el otro. Pero hemos de soportar todo para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque así lo ha dicho el Señor. Así que, hermanos míos, el apóstol Pablo nos habla de tanto que él soportaba en 1 Corintios 4:12 y en Hebreos 11:37. Escucha lo que le pasó a algunos creyentes. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Todos estos fueron aprobados por su fe, pero no recibieron la promesa. No lograron ver lo que ellos hubieran querido ver: amor, gozo, paz, benignidad. Ellos entregando todo y recibiendo del otro lado maltrato, angustia, persecución, daños, aflicciones. Y persistieron, fueron aprobados, su fe los sostenía. Y ya sabemos que el autor y consumador de esa fe es Cristo. Entonces el que los sostenía era Cristo mismo. Y dicen las Escrituras: bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y más adelante dice Cristo: por causa de mí. Benditos son, dice, bienaventurados. Hermanos míos, terminamos pensando en esto. ¿Qué hacemos con toda esta verdad que hemos visto? Les dije que era la introducción del sermón. ¿Se imaginan si hubiéramos visto hasta el capítulo 7? No terminamos hoy. ¿Qué hacemos con todo esto? Puedes ignorarlo. Salimos de aquí y es como si no vinimos, ignoramos toda la palabra. Seremos juzgados un día por haberla ignorado. Puede que la escuche por un rato y luego la olvide. La escuché, me quedé pensando y luego la olvido. Pero lo ideal sería primero darme cuenta de que no he llegado al nivel de descripción de un bienaventurado. De que no he llegado, de que no doy la talla. Y entonces, dándome cuenta que no doy la talla, suplique a Dios por su gracia por medio de Cristo. La busque todos los días, ruegue por ella. Le decía yo a mi esposa: amor, creo que nosotros los cristianos, en general, en esta era, oramos muy poco. Buscamos a Dios muy poco. Pensamos, por lo tanto, que en nuestras propias fuerzas podemos resistir y que seremos misericordiosos, humildes, pacificadores. No, hermanos. Constantemente ante la tentación vamos a responder con ira, enojo, pleito, contienda.
rencillas, amargura, todo menos el modelo bíblico. ¿Qué puedo hacer, pastor, para poder yo dar la talla y ser un bienaventurado? Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Búsqueme y vivirás. Es en Él que nosotros podemos encontrar la fuerza. Es a Él que tenemos que ir. Es a su palabra que tenemos que ir. Una vez más digo, tenemos que aprender a dejar el teléfono a un lado y abrir la Biblia. El teléfono a un lado y tomar tiempo para orar. El teléfono a un lado y buscar la presencia del Señor en comunión santa. Yo necesito andar con Él. Yo necesito estar con Él. Es en su presencia que yo seré transformado. Venir aquí y solo escuchar y irme, no creo que sea suficiente para sostener ninguna alma. Esto solo pone aspectos en mi cabeza para que yo piense en la necesidad que tengo de ser una persona que adquiere y disfruta de tales bienaventuranzas. Porque lo último que quiero decirte es esto. ¿Te diste cuenta de algo? Cada bienaventuranza trae de la mano una expresión. Pues ellos, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Los humildes, pues ellos heredarán. El que tiene hambre, pues ellos serán saciados. Los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Hermanos, las bienaventuranzas no solamente nos muestran las enseñanzas del Maestro, también distinguen entre el pueblo de Dios y el que no es de Dios. El que va a disfrutar de estas bendiciones y el que no disfrutará nada de esas bendiciones. Hacen una división entre pueblo y pueblo. Cristo tiene esa característica. Donde quiera que llega, separa lo que es de Él con lo que no es de Él. Los que le adoraban de verdad con los que le buscaban para matarlo. ¿Se acuerdan? Él llega y separa. El evangelio del reino también hace una separación. Ahora, si tú estás en Cristo y por la causa de Cristo estás sufriendo todo lo que hemos leído, ¿sabes qué dice la Biblia? Regocíjase y alégrese, porque la recompensa de usted es grande en los cielos. Versículo 12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Si tienes esta gracia y sufres por esta causa, tu estilo de vida no ha de ser el de un menguado, el de uno que anda así. ¿Qué le pasó, hermano? Es que por la causa de Cristo. Eso es lo que dice ahí. No, dice, regocíjese y alégrese, porque su recompensa es grande en los cielos. Regocíjese. Estad, dice la Biblia, siempre gozosos. Quiero terminar con ese texto, 1 Tesalonicenses 5:16. Estén siempre gozosos. ¿Cada cuánto dice, hermanos? Siempre gozosos. ¿Qué pasó con su gozo? Decía una señora, ¿será que esa otra hermana tiene gozo, pero lo tiene muy adentro? Porque yo no lo veo nunca. Estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Padre Dios, te doy gracias por esto. Guíame, Señor, enséñame, ayúdame a saber cómo tengo que asimilar todo lo que me está pasando. ¿Verdad? Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Lo que sea que estemos enfrentando, y la voluntad de Dios es que yo sea agradecido, que esté siempre gozoso, que ore sin cesar, que busque su rostro. Hermanos, estos textos y estos tiempos de exposición bíblica están diseñados para que nosotros pensemos y nos vayamos de aquí pensando y establezcamos cambios. ¿Qué voy a hacer para cambiar? ¿Qué voy a hacer para cambiar?
de manera que yo pueda darle mayor gloria al nombre de Dios siempre.